Como les mencioné, amigos míos, vamos a tratar y abarcar el tema del asma y vacunación. Aquí están los especialistas. Al lado mío está el doctor Martín Bocio, neumonólogo. Muy buenas noches, doctor. Un gusto que esté aquí compartiendo esta mesa de diálogo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. También está aquí al lado mío el doctor Gonzalo Peralta, también neumonólogo, que vamos a abarcar un poco el tema del tabaquismo. ¿No es así, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de comunicarme con la gente. No, gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar esta mesa de diálogo, doctor. Vamos a explicar a los televidentes qué es el asma. ¿Es una enfermedad alérgica? Bien. Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, en donde, para explicarlo de una manera simple y sencilla, nosotros tenemos los tubitos que conducen el aire, que son los bronquios, que ante estímulos externos, por ejemplo la alergia, o los cambios de clima, cambio de temperatura o algún estrés emocional, se estrechan, y esa estrechez del bronquio es la que produce los síntomas del asma. Generalmente, como ustedes saben bien, los síntomas son generalmente la tos, el silbido en el pecho, llamado sibilancias, la falta de aire o disnea, como nosotros llamamos, la fatiga que sufre el paciente, pero principalmente la tos. Y bueno, digamos, si bien no es exclusivamente alérgica, respondiendo a la pregunta, tiene un 80% y a veces más de componente alérgico. Ajá. Entonces, ese es uno de los principales desencadenantes. ¿Es una enfermedad hereditaria, congénita? No es hereditaria ni congénita, pero sí tiene un componente hereditario, que muchos de los padres que sufren de asma, existe una mayor probabilidad en que sus hijos lo tengan de otros padres que no tienen asma, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, hay mayor predisposición en la descendencia de padecer esta enfermedad. ¿Y aproximadamente a qué edad se detecta o se debería hacer los estudios para ver si uno es asmático o no? Bien, esa es una pregunta muy interesante, básicamente porque uno tiene el concepto de que el asma es una enfermedad exclusivamente de la infancia, y eso uno tiene claro que no es así. El asma puede empezar a cualquier edad, si bien es más frecuente en los primeros años de la vida y en la infancia, puede empezar a cualquier edad. De hecho, hay un porcentaje importante de los pacientes que el asma se diagnostica después de los 40 años. ¿Después de los 40 años? Sí, después de los 40 años. Y está también lo que existe también el asma del adulto, el asma del anciano inclusive también. Sí. Con lo cual, uno que vivió una infancia sin ningún tipo de síntomas, una adolescencia igual, no por esto no puede tener asma en algún tipo, alguna evolución de su vida. A los 30, alguna 40, etapa 50. De su vida sí puede llegar a tenerla. Exactamente. Y la realidad, a la pregunta es ¿cuándo uno debería hacer estudios? En realidad uno debería hacer estudios a todo paciente que tenga estos síntomas cardinales, que son la tos, el silbido en el pecho característico, la falta de sensación de falta de aire, la sensación de falta de aire que lo remite el paciente. Ante estos sintomatología asociado a cambios de clima, cambios de temperatura o a estrés, que es bastante... ¿Influye mucho el estrés, sí, el estado de ánimo en el asma? Sí. Uno tiene que tener el concepto que el estrés influye en cualquier enfermedad, en un paciente que sufre un infarto, en un paciente que padece de una úlcera, en un paciente que es asmático, el estrés se va a manifestar con mayor cantidad de síntomas. Entonces, ¿a cuándo uno debería hacer los estudios? Bueno, cualquier paciente que tenga estos síntomas, que sean exacerbados por los cambios de clima, por los cambios de temperatura o por el estrés, uno debería hacer un estudio que es muy importante y que es característico, que es la espirometría, que otro nombre que es un estudio de función pulmonar respiratorio, y nos permite a nosotros, como médicos, saber qué capacidad pulmonar tiene el paciente. Vamos a explicarle a los televidentes, para quien no sepa qué es la espirometría, qué función cumple y cómo se hace, ¿no? Para quitar dudas o miedos. Bien, digamos, todos tenemos, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro peso y nuestra estatura, una determinada capacidad pulmonar ya establecida en estudios previamente hechos, ¿no? Un valor que, por ejemplo, para hacer un ejemplo claro, yo puedo tener 4 litros de capacidad pulmonar. Bueno, lo que mide la espirometría es, a grandes rasgos, es mi capacidad pulmonar. Si yo soy un paciente que sufro de asma, mi capacidad pulmonar en un momento de crisis se va a ver limitada. Bien. Entonces yo puedo hacer el diagnóstico de asma ante un paciente que tiene esa sintomatología de tos, falta de aire, silbidos, etcétera, y que además tiene una obstrucción en su capacidad pulmonar. Con esa sintomatología
y con esa espirometría uno puede hacer el diagnóstico de asma. Por eso siempre es importante que ante pacientes con estos síntomas, repito, consulten a su médico clínico, a su neumonólogo si puede ser, y le hagan una espirometría. Y ahí se uno haría el diagnóstico de asma. Bien, eso. ¿Cuánto más, no, que tenemos aquí el doctor que nos va a hablar del tabaquismo, una persona si es asmática o no lo sabe qué es, si fuma, cuánto mal hace, ¿no es cierto? Coméntenos un poquito sobre el tabaquismo y el asma, doctor. Sin duda el tabaquismo, yo con los pacientes charlamos este tema, el tabaquismo es lo peor que puede hacer un asmático. Sin duda, alguien que tiene una hiperreactividad a sustancias, por ejemplo, como el polen o el humo, por ejemplo, de los colectivos, en igual medida el humo del cigarrillo, que ya de por sí genera enfermedad en personas sanas, a un asmático le genera mucha más reacción y obstrucción de sus bronquios. Es común, aunque esto parezca algo loco, es común que muchos pacientes asmáticos digan que fuman, porque minorizan su enfermedad o minorizan, digamos, el perjuicio que les puede generar el tabaquismo. Así que están realmente relacionados, es un problema el tabaquismo y el asma, ¿no? Y de hecho, perdón que interrumpa, sí. pero el mismo porcentaje, cuando uno hace una encuesta en la población general de cuánto es la prevalencia de tabaquismo, y el número, que aproximadamente es 35-36%, es el mismo en una población de pacientes asmáticos. Con lo cual, el hecho de ser asmático no le impide al paciente de alguna manera o no lo limita en su deseo de fumar. Fuma el mismo porcentaje de pacientes siendo asmáticos que no teniendo ninguna enfermedad pulmonar, con lo cual es llamativo, pero es la realidad. Es lo no que se muestran las concientizan de las consecuencias que le puede llegar a traer. Totalmente. Ahora otra pregunta, ¿no? El humo del cigarrillo, sin fumar, una persona que no fuma y convive con una persona o trabaja con personas que fuman, ¿esto afecta? Sin duda. O sea, el humo del cigarrillo va a afectar en principal medida a aquel que fuma. Pero si al lado hay personas que tienen predisposición a tener enfermedades respiratorias, el humo, digamos, que fuma a otra persona lo afecta en forma directa. O sea, puede desencadenar en alguien que tiene predisposición a asma a ser un asma, o gente que tiene pulmones débiles, para llamarlo de alguna manera, al someterse al humo del vecino, pueden desarrollar con el transcurso del tiempo enfermedades como el EPOC. O sea, son menos leves que el que fuma, pero en realidad el cigarrillo afecta al que fuma y afecta a todos los que lo rodean. ¿El EPOC qué viene a ser? ¿Qué enfermedad es? EPOC, claro que es enfermedad... Yo para los televidentes que quizás sí, no saben... Nombramos EPOC a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se define como una obstrucción crónica de los bronquios, o sea, algo similar a lo que describió el doctor como asma, pero que es generado en este caso por el cigarrillo. Y esta obstrucción se caracteriza porque es crónica, es estable, y bueno, a alguien que es asmático mucho peor le va a hacer obviamente esta enfermedad. Puede ser, la pregunta, no sé quién me la contesta, o si yo la formulo bien, ¿no? Ustedes me dirán, que salgan en estudios de tomografías, partes aireadas, no sé cómo es el nombre precisamente, que es producida por el humo de cigarrillos. Sí, digamos, lo que decía el doctor, lo que permite la tomografía computada hoy en día es el diagnóstico de, por ejemplo, el enfisema. Sí. ¿Qué es el enfisema? El enfisema es parte del EPOC y el enfisema es la destrucción de los alvéolos, la parte más chiquitita de la vía aérea que todos tenemos en nuestros pulmones se va destruyendo. Si nosotros, por decir un número aleatorio, tenemos 1 millón de alvéolos, bueno, lo que hace el enfisema es, y los alvéolos lo que hacen es permitir la entrada y salida de aire, y de oxígeno en este caso, se van destruyendo poco a poco. A medida que uno va fumando y a medida que va pasando el tiempo, esta destrucción, que al principio es incipiente y va aumentando con el progreso del tiempo y la cantidad y de cigarrillos, va produciendo alteraciones en el intercambio gaseoso, alteraciones en la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Eso es un poco el enfisema, es la destrucción de los alvéolos, que es lo que nosotros tenemos para producir la entrada y salida de aire o de oxígeno. Es para que la gente lo entienda. Y esto en una tomografía que antes no se podía ver en la radiografía, que es muy difícil hacer diagnóstico de enfisema en una radiografía de tórax. Hoy en día, con la tomografía computada, uno puede ver áreas, como decías vos, Adriana, de atrapamiento aéreo o de enfisema, que son áreas de destrucción de los alvéolos, que uno tiene el diagnóstico de enfisema. Y muchas veces eso aparece antes que
uno lo ve antes que aparezcan los síntomas, con lo cual a veces es importante saberlo, ¿no? Saberlo, exacto. Y en pocas palabras, concientizar a la gente, ¿no? Tomar conciencia de cuidarse más y ver estas cosas, ¿no? Prevenir, porque es una forma de prevenir. Como ustedes sabrán, el programa siempre tenemos la reflexión de nuestro obispo Monseñor Rubén Oscar Frasia en lo espiritual y sobre estos temas, ¿no? De tomar conciencia para vivir mejor. Señor director, vamos a esa reflexión y enseguida continuamos aquí en esta mesa de debate. Queridos hermanos, bueno, estamos empezando el otoño y viene el invierno, ¿no es cierto? Y bueno, en las sociedades y las grandes ciudades hay tantos virus y tantas enfermedades que yo creo que es razonable la prevención. Con el tema de la AAA, porque hay algunos que lo critican, otros no, pero siempre es así. Si haces, porque haces, si no haces, porque no haces. Somos muy disconformes los argentinos. El tema es que si hay alguna objeción que poner, que se haga con autoridad y también con verdad para las cosas que tengan, y que se diga ante quien corresponda. A mí no me gustaría, digamos, ser tratado que te lleven de las narices para un lado o para el otro. Lo importante es el bien común, es el servicio, y creo que la vacuna puede hacer bien. Yo no soy técnico, no soy médico, pero por lo menos pienso que puede ser aconsejable. Segundo lugar, también hay que tener prevenciones que dependen más de uno. Por ejemplo, lavarse las manos, la aireación de los espacios, no acercarse demasiado, digamos, a una persona enferma, o no tomar del mismo vaso, o no tomar de la misma bombilla, porque los virus se pueden contagiar. Entonces, llamar las cosas por su nombre. Acá no, ni desprecio, ni soberbia, ni ideología, es prevención. Porque te quiero bien, te tengo que cuidar. Y porque te quiero bien, te cuido y te voy a hacer todo lo posible para que no te enfermes. Por lo tanto, creo que es muy importante tomar recaudos, no solo para uno, sino también para los demás. Leer las instrucciones, informarse bien, aplicarlas también, no, digamos, derrotarlas y no ser pesimista, no, esto no sirve para nada, si te vas a contagiar, te vas a contagiar igual. Probablemente, pero si uno toma recaudos, posiblemente eso no suceda. Bueno, yo los animo, y los animo a cuidar la salud en todo, en estas cosas y también en la vida, en los valores, en los vínculos, en el trato con los demás y en el trato con Dios. Les dejo esta mi bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, continuamos aquí en esta mesa de diálogo. Hemos escuchado la reflexión de nuestro obispo de Avellaneda Lanús, Monseñor Rubén Oscar Frasia, y continuamos con este tema, asma y vacunación. Doctor, usted le formulaba una pregunta en el corte al doctor. Sí, yo quería ver si él quería, digamos, hacer algún comentario con respecto a la educación del paciente POC, que es la educación de este grupo de pacientes, y algo para la prevención, más allá para que los televidentes traten de concientizarte qué es esta enfermedad y cómo se puede prevenir y diagnosticar. Básicamente, uno sabe que con el diagnóstico temprano muchas veces uno tiene más herramientas para actuar y prevenir que esta enfermedad siga progresando. Bien. ¿Y qué medidas está adoptando el hospital en función de eso, no? Sabemos que el hospital tiene un eslogan, ¿no? Libres de humo. Sí, eso un poco era la... Sí, respondiendo a la primera pregunta por ahí, es importante que la gente sepa que el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad generada por el cigarrillo y que por ahí ustedes han escuchado a lo largo de la televisión o en otros medios, que esto es una enfermedad, por ejemplo, o sea, digamos, se conoce a nivel público ciertos individuos que han sido afectados por esta enfermedad, pero el EPOC puede afectar a gente más joven que fuma a partir de los 30 años o a gente mayor. La recomendación fundamental es, si usted fuma o conoce a alguien que fuma, acérquese a su médico, charle acerca de su salud, comente sus síntomas, y el estudio que sin lugar a dudas tiene que hacerse alguien que fuma es una espirometría. Así como para el asma es importante detectar la obstrucción de los bronquios, todo paciente que fuma, tenga mucha tos o poca tos,
es importante que se haga una espirometría. Una radiografía de tórax no muestra la funcionalidad del pulmón, muestra una estructura. La estructura